Bueno, Ahora sí, Carlos. Laura Mercado es licenciada en fonoaudiología, ex titular de neurolingüística y titular de comunicación y lenguaje 3 en la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad Nacional de Córdoba. Es directora de posgrado en comunicación aumentativa en la UNC, miembro de Comunicación Aumentativa Córdoba y Fundación DECIR. Desarrolla asistencia clínica en trastornos de la comunicación y el lenguaje en la ciudad de Córdoba. Lauri, cuando vos quieras. Bueno, vamos, yo he preparado un poco, a ver, acá está. Ahí se ve reducido. Ahí estamos. Ahí estamos. Sí, Laura, perfecto. Genial, yo uso más el Meet que el Zoom. Bueno, primero muchas gracias, mucho gusto. Creo que esta es una manera de acercar las distancias y de acercar las posturas y de hacer una construcción conjunta unívoca, como hablábamos recién, que es tan importante para estos papás y para estos niños en época de tanta variabilidad, de tanta opinión, de tanta información, que muchas veces distrae más que enfoca una acción eficiente. Muchas veces no, muchas veces la información de Google es la que activa, pero muchas otras veces es la que dispersa, ¿no? Entonces, bueno, gracias y para mí un placer. El tema un poco que pensamos con Carola tenía que ver con el desarrollo del lenguaje posterior a esta pandemia, cuando niños y adultos volvemos a nuestras actividades cotidianas, los adultos con un constructo y un recorrido que nos permite reacomodarnos a esquemas que ya teníamos, pero los niños, sobre todo, hasta los 4 años, enfrentándose a un esquema social, comunicativo, educativo, al que no alcanzaron a habituarse, porque la pandemia irrumpió fuertemente, sobre todo en la vida de los chicos, que fueron los últimos que retomaron su actividad cotidiana social, ¿sí? Entonces, esto claro que sí repercutió en el lenguaje. Y vamos a poner estos 3 grandes conceptos como marco en el cual el lenguaje se da, porque el lenguaje nunca es solo lenguaje, sino es lenguaje dentro de un circuito de comunicación, que es cualquier acto por el cual una persona da o recibe información, y sobre este acto es donde el lenguaje aparece como un código que utilizamos arbitrariamente para comunicarnos, y este lenguaje se expresa o se manifiesta a través del habla, que es el output o el modo de salida a través de este mecanismo oral. Entonces, el lenguaje nunca será lenguaje aislado de esta comunicación en la que se aprende, se usa, se desarrolla y para lo cual se usa, o para lo cual se gesta o emerge, ¿no? Entonces, algunas características. En el desarrollo típico, el lenguaje se aprende naturalmente por exposición sostenida y contextualizada a la lengua materna. No necesito una instrucción específica para aprender a hablar la lengua que hablan en el lugar donde yo vivo. Otra característica del lenguaje es que siempre mantiene interrelación con otros aspectos del ser humano. Si bien es una función en sí misma, nunca se desvincula de lo social, lo emocional, lo cognitivo, lo biológico. Es una función de mucha interrelación y mucha información de otras funciones y un lugar de instrumento hacia otros objetivos, ¿no? Que es este tercer párrafo, que el lenguaje no es un fin en sí mismo, si bien es una función que el ser humano desarrolla, sobre todo hasta los 3 años como una edad clave para desarrollar lenguaje, una vez que se desarrolla rápidamente se conforma como instrumento de otras funciones u objetivos, como comunicar, representar, influir la conducta del otro, regular la propia conducta, sostener el pensamiento, aprender, expresar, accionar, etc. Por esto el lenguaje, primero, es un objeto de estudio y de intervención y de detección tan complejo, y por esto también es tan
sutil o susceptible de ser influido, como nos está pasando justamente ahora con la pandemia, o con el post-pandemia, ¿no? Este lenguaje que tiene íntima relación con otros aspectos del ser humano, se vio influenciado en su desarrollo temprano, que es lo que nos convoca ahora, fuertemente por la situación de pandemia. Voy a tratar de hacer esto lo más rápido posible, pero me parecía importante. Este es un esquema de María Jesús Benedet, una neuropsicóloga, donde esquematiza muy concreta, pero muy integralmente, cómo es que el lenguaje se aprende y se usa. Entonces, lo primero que vamos a decir es que cualquiera sea el lugar que yo tome, el lugar de emisor del que hablo o el lugar de receptor del que escucha, hay una afectividad que está tiñendo y que está dando lugar a todos los otros procesos cognitivos que vienen luego. Hay un sistema de pensamiento que ya sea enriquecido o constituido por experiencias cuando el niño es muy pequeño o por conceptos cuando el niño ya alcanzó la simbolización, es el que le va a dar contenido o primer contenido al lenguaje. Hay un esquema y una serie de codificaciones y de construcciones propias del lenguaje que acá llama sistema de procesamiento del lenguaje, por eso esta sigla, que debe entrar en activación para poder llegar a este output final, que es el habla o la expresión, que tiene una parte más compleja de componentes centrales en la programación práctica y una ejecución motriz. Hasta acá, la emisión o la producción del lenguaje dentro de un circuito de comunicación, y que inmediatamente nunca estamos exclusivamente en el rol de emisor del hablante ni exclusivamente en el rol de receptor. El niño aprende el lenguaje en esta dinámica y entonces él dijo, emitió con toda esta cadena y rápidamente se conforma en receptor. Y acá necesitamos sistemas sensoriales que permitan recibir la información y hacer un primer procesamiento y reconocimiento de esa información para luego comprender este lenguaje, entender qué cosas me dijeron y desde aquí influir sobre mi sistema de pensamiento, enriquecer mis ideas, enriquecer mis conceptos. Pero todo esto también habilitado, influenciado, enriquecido por la afectividad. Afectividad que en este caso Benedet lo pone con un término bien global, pero donde nosotros podemos identificar factores sociales, factores emocionales, factores psicológicos, ¿sí? ¿Y por qué tomo este esquema? Porque en realidad, con esta dinámica tan compleja, es como todo niño aprende el lenguaje, y con esta dinámica tan compleja, es muy fácil o hay muchos puntos de entrada donde el lenguaje puede ser afectado en su aprendizaje, ¿no? Que es un poco lo que nos ha pasado en esta pandemia. Hay un montón de factores que pueden venir a incidir o a interferir en este proceso de comunicación, en donde el lenguaje se aprende. No hay otra manera de aprender el lenguaje, ¿está? Me paran o me preguntan si hay alguna cuestión que no está muy clara. Para que aparezca un trastorno del lenguaje, tenemos muchas posibles causas, ¿no? Las primeras que vamos a decir son las primeras que vamos a descartar y son estas en las que el trastorno del lenguaje o la dificultad del lenguaje es secundario a una condición diagnóstica de base, como puede ser la discapacidad intelectual, el déficit auditivo, el trastorno del espectro autista, los trastornos neuromotores, que sabemos que generan o que producen una organización del lenguaje que va a tener sus características particulares y que son secundarias a la condición de base, ¿no? Otra situación que tenemos por acá abajo es cuando el lenguaje se afecta porque hay un trastorno o una dificultad primaria específica en el procesamiento del lenguaje que va a involucrar uno o varios niveles de procesamiento del lenguaje, lo comprensivo, lo expresivo, lo fonológico, lo sintáctico, y que este tipo de trastornos no tienen que ver directamente
con la influencia del contexto, sino que tendrían que ver como hipótesis con algunas particularidades en el procesamiento neurológico de la información, ¿sí? Y que, si bien no tenemos evidencias clínicas clínicas o en realidad evidencias orgánicas para demostrar dónde está la causa de este trastorno del lenguaje, hay mucha casuística descrita en donde el trastorno específico del lenguaje se describe como esta dificultad para aprender uno o varios niveles de procesamiento del lenguaje sin una causa orgánica ni una causa social determinada. Estos trastornos durante la pandemia estuvieron, solo que o no se detectaron o no fueron atendidos o diagnosticados a pesar de la preocupación de los papás por la situación de pandemia. Hasta acá no tenemos ninguna incidencia de la pandemia o del COVID-19. Sí lo tenemos en esta otra entidad, gran entidad sintomático-clínica del trastorno del lenguaje, que es el retraso simple del lenguaje. Cuando nosotros hablamos de retraso simple del lenguaje, hablamos de una entidad o de una patología muy frecuente en donde la mayor dificultad está en la temporalidad. El desarrollo del lenguaje es similar o igual al desarrollo del lenguaje típico, solo que desfasado hasta 6 meses de lo esperado para la edad cronológica de este niño. Y este tipo de trastornos sí han tenido mucha influencia y mucha más incidencia en la población a partir de la pandemia y de las consecuencias de la pandemia. ¿Qué cosa puede originar un retraso del lenguaje? Acá identificamos 3. Estimulación insuficiente, condiciones sociales desfavorables y condiciones emocionales desfavorables. Nosotros ya vimos en los esquemas anteriores qué lugar tiene lo emocional y cuántos factores pueden venir a interferir en el procesamiento del lenguaje. Y lo que sí ha ocurrido en este triángulo y en esta rampa en rojo es que el aislamiento, los cambios de hábitos familiares repentinos y obligatorios, el riesgo de vida explícito o implícito, cierto o sospechado a partir de la aparición de la pandemia, también generó cambios y mucho estrés en los sistemas familiares. La inestabilidad económica, laboral, o como querramos ponerla en la realidad de cada familia, generó un incremento de estas 3 situaciones que pueden incidir, provocar o favorecer un retraso en el desarrollo del lenguaje. Cuando decimos estimulación insuficiente, no vamos a pensar únicamente en unos papás que no pueden atender a este niño o en una familia que no habla con este niño. Hubo situaciones durante la pandemia que eran realmente muy difíciles de sortear dentro del seno familiar, donde se atendieron a las necesidades más urgentes que tenían que ver con la salud, con la alimentación y con reacomodarnos a cómo estábamos transitando esta nueva realidad, y que en muchas situaciones no había alternativa más que cambiar el juego por una pantalla o estar en el mismo contexto que el niño, la mamá y el papá enfocados en la pantalla y el niño boyando, si se me permite la expresión, entre mamá y papá y algunos objetos. Y terminar la jornada de teletrabajo también significaba una predisposición muy diferente de los adultos a tener contacto con este niño, ¿no? También esto de no cambiar los espacios físicos reales y trabajo en el mismo lugar, juego en el mismo lugar, como en el mismo lugar, significó una reducción o un contexto social sumamente desfavorable para el aprendizaje del lenguaje. Y aquí, como consecuencia, la gran incidencia de este retraso simple del lenguaje como primera hipótesis cuando aparece un niño con algunos síntomas lingüísticos, sobre todo estos niños que
tenían entre 1 y 2 años cuando aparece la pandemia, y ahora tienen entre 3 y 4 y están insertos en el jardín, y estamos pretendiendo que armen frases y que sostengan un diálogo, cuando en realidad hubo prácticamente 18 meses en donde la única interacción fue con mamá y papá y mis hermanos, que entendían y leían absolutamente todo lo que yo quería decir. ¿Se entiende? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Entonces, aparece aquí este desconcierto. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos cada vez más niños con estos síntomas más claros o menos claros en el desarrollo del lenguaje. ¿Y esto de qué se trata? Se trata de un retraso, se trata de la patología, de un trastorno específico del lenguaje, o se trata de esta variabilidad individual que ¿qué cosa sería? Sería la construcción del lenguaje que este niño pudo hacer a partir de la realidad social, emocional y lingüística o estimulación lingüística que pudo tener, y que no podemos ponerlo en una entidad patológica en sí misma, sino en la posibilidad que tuvo el niño de aprender, ¿no? Vamos a ver algunos indicadores que seguramente ustedes conocen en relación a qué es lo esperado para el niño a determinada edad. Durante el primer año de vida, lo más significativo es la atención conjunta, el contacto con el otro y la aparición de balbuceo, vocalizaciones, repeticiones silábicas, de este juego vocal como síntomas o signos muy característicos de un desarrollo saludable del lenguaje, ¿no? Protolenguaje todavía. Durante el primer año de vida empiezan a aparecer las primeras palabras, la primera yuxtaposición de palabras que todavía no es una frase, pero sí empieza a unir dos palabras, y estos datos me parecieron muy significativos. El 50% de la expresión de un niño entre el año y los 2 años debe ser inteligible, debe ser clara para cualquier interlocutor. En rojo tenemos señales de alarma. ¿Cuándo me voy a asustar? Cuando este niño no balbucea, cuando no responde al habla o a sonidos, y cuando tiene mínimos o nulos intentos de comunicación. Y acá volvemos al primer esquema y al primer concepto. La comunicación es el marco en el cual se desarrolla el lenguaje. Si yo no tengo habilidades o interés comunicativo, es muy difícil que pueda emerger un código para resolver esa situación comunicativa. Por eso volvemos a mirar la comunicación una y otra vez. Entre los 2 y 3 años, el lenguaje tiene un boom, una explosión. Es la etapa en la que más se aprende la estructura del lenguaje. No tanto el contenido, pero sí la estructura. Entonces el lenguaje empieza a ser usado para otras funciones, como jugar, describir y narrar cosas muy sencillas. Empieza la posibilidad de sostener una conversación, empieza a usar algunos adverbios interrogativos como qué, quién, dónde, más tarde el por qué, usa frases simples como unidad de comunicación, y ya la inteligibilidad de su lenguaje es del 75%. Fíjense que no hacemos foco todavía en cuántos fonemas produce bien. Esto es algo que a los papás les preocupa mucho. ¿Cuántas letras dice bien? ¿Cuántos fonemas sustituye? A nosotros no nos preocupa hasta los 4 años y hasta los 5 también, porque primero es necesario que el niño desarrolle vocabulario, semántica, frase, que son niveles de procesamiento del lenguaje que van a proveer información al fonológico, ¿no? Para la producción de fonemas. Entonces, volvemos a los rojos, a los signos de alerta. La interacción que tiene este niño entre los 2 y 3 años es mínima, no hay intención comunicativa, no tiene palabras, hay poca reacción al lenguaje hablado, y o hay regresión o estancamiento en el desarrollo del lenguaje. Todo lo que está en rojo, que son las señales de alerta, y son señales que ustedes verán que están de manera bien coloquial, como para que cualquier persona las pueda identificar, son conclusiones del consorcio Catalice, que fue en 2016 una reunión y un acuerdo multidisciplinar y multinacional para identificar situaciones que ameritaban la derivación de un niño
a la valoración del lenguaje. Están escritos de una manera bien sencilla, porque la idea de esto era que se pueda generalizar y que toda la población pueda tener acceso a estos indicadores tan claros y tan concretos. Entre los 3 y 4 años acá aparece sí ya una complejización que tiene que ver más con el contenido, porque implica incorporar palabras más abstractas, términos que hacen relación al color, a la forma, al tamaño, algunas relaciones espaciales y temporales más sencillas. La frase aparece y se instala fuertemente como instrumento, como medida, como unidad de habla. ¿Y qué cosas nos van a llamar la atención entre los 3 y 4 años? Que el niño tenga como mucho expresiones de 2 palabras, que no entienda consignas simples, que los parientes cercanos no pueden entender lo que el niño dice. Ya empezamos a salir del círculo familiar, porque ¿cuál suele ser la trampa? Mamá, papá y los hermanos lo entienden, no importa, todos lo entendemos y funcionamos bien. Pero cuando empezamos a salir de este círculo familiar primario, acá, cosa que no hicimos en la pandemia, ¿no? Acá empieza a aparecer un espejo y un feedback en relación a cómo habla y cómo se comunica este niño, que no es tan claro. Esto es lo que ha pasado en este último tiempo, en estos últimos meses, con lo cual todos los papás, o muchos papás, salieron con mucha alarma a buscar resolver esta situación en sus niños. Entre los 4 y los 5 años, fíjense que los indicadores de mejora del lenguaje son menores, porque lo que empieza a ocurrir es que lo fonológico se perfecciona y en relación al contenido y a la estructura del lenguaje se va enriqueciendo y complejizando cada vez más, ya de manos del pensamiento, del desarrollo del pensamiento. Entonces, no hay tantos elementos lingüísticos, sino más bien calidad en el contenido, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a llamar la atención y va a meritar una derivación, una interacción o un feedback inconsistente o anormal? Que las expresiones sean breves, como máximo de 3 palabras, que haya poca comprensión del lenguaje. Y cuando nosotros decimos comprensión del lenguaje, vamos a distinguir cuando comprendemos el lenguaje en situación, en contexto, y cuando comprendemos el lenguaje fuera de contexto. Si el niño entra y yo le digo, sentate, y le señalo la silla, le estoy dando una serie de elementos del contexto esperado, el contexto familiar y lo que siempre hace, y el gesto. Diferente es si el niño está sentado en el escritorio y le digo, búscame la lapicera que está atrás, ¿no? Ahí, sin mirar la lapicera y sin hacer el gesto. Acá necesita, sí o sí, poner en juego la comprensión lingüística para responder efectivamente a esa orden. Es otra de las cosas que confunden mucho a los papás, porque los niños entienden, pero ¿qué cosa entienden? Entienden la situación contextual y frecuente, o entienden realmente la orden verbal que yo le estoy dando, ¿no? Esto es una de las cuestiones que también aclaramos mucho cuando estamos en proceso de evaluación, para que les quede claro a los papás a qué nos referimos cuando decimos que la comprensión no está tan clara, ¿sí? Y una vez más el indicador de cuánto pueden comprender las personas no familiares. Después de los 5 años, todavía tenemos algunos síntomas que quizás no pudimos detectar previamente y que tienen que ver con ya funciones más del discurso, como la dificultad para contar o retomar una historia con sus detalles, dificultad para entender lo que lee cuando empieza el aprendizaje de la lectura y escritura, dificultad para seguir instrucciones. Esto es fundamental para cualquier actividad que hace el niño a partir de los 5 años, el jardín, el primario, fútbol, karate, todo se maneja con instrucciones verbales, ¿sí? Y cuando el niño no la puede seguir, señal de alerta. Fíjense esto, habla mucho pero entabla pocas conversaciones recíprocas. Este es un síntoma muy frecuente en la pandemia con hijos únicos que han hablado o han monologado durante los últimos 2 años con un papá
o una mamá que poco feedback le ha podido dar, poco feedback eficiente porque ha estado ocupado en sus cuestiones, ¿no? Entonces los papás vienen y dicen, no, pero habla, pero usa este término y mira lo que me dice, pero en realidad este niño, cuando nosotros lo confrontamos a una pregunta y respuesta de temas cotidianos e interesantes para él, no pueden hacer esto que vimos en el primer esquema, soy emisor y soy receptor, y luego soy receptor y soy emisor, este intercambio de roles que nos da un síntoma, un signo de alerta en la pragmática, que es uno de los niveles más complejos del lenguaje, que es cómo uso este lenguaje que puedo decir, ¿no? que puedo hablar. Y este último también tiene relación con la pragmática, que es realizar interpretaciones literales, perdiendo el sentido de lo que se quiere decir. Cuando no entiende el chiste, cuando no entiende la broma, cuando el reto, la metáfora que uno usa para retarlo, te mato si haces tal cosa. Lo toman literalmente, acá también hay otro signo de alerta, aunque el niño pueda hablar claramente, se entienda todo lo que dice y organice frases bien complejas, ¿sí? Entonces, ¿en qué situación estamos? Cuando los síntomas o signos que vemos en el niño tienen un desfasaje de menos de 6 meses respecto a lo esperado para su edad cronológica, estamos frente a la hipótesis de un retraso. Cuando los síntomas tienen un desfasaje de más de 6 meses de lo esperado para su edad cronológica, estamos frente a la hipótesis, y ya vamos a ver por qué hipótesis, de una patología o un trastorno del lenguaje. Y también tenemos la posibilidad o la situación de esta variabilidad individual que se encuadraría dentro de lo que es un retraso, pero no un retraso por aquella primera causa que era la estimulación menos precisa o de menos calidad, sino por las condiciones sociales y culturales que impuso la pandemia, contexto en el cual este niño aprendió su lenguaje. Entonces aprendió un lenguaje atomizado en la posición de emisor, siempre hablé y nunca tuve un feedback del otro lado. O aprendí un lenguaje absolutamente reiterativo a partir de la pantalla y del video que vi un montón de veces porque no había otra posibilidad dentro del contexto familiar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los riesgos de uno y de otra condición, posible condición? Cuando hablamos de un retraso simple del lenguaje, tenemos un buen pronóstico, tenemos una buena respuesta al tratamiento, son niños que tenemos una rápida, clara y manifiesta respuesta al tratamiento en todos los niveles de procesamiento del lenguaje, pero que tenemos algunas características a las que hay que prestar atención. Hay algunos retrasos que involucran la comprensión y la expresión. El 26% de los retrasos involucran la expresión del lenguaje fuertemente y hay un 64% de los niños diagnosticados con retraso del lenguaje en donde el déficit está en menor vocabulario, pero sin un valor, una marca estadística significativa porque no alcanzan a estar debajo del percentil 10. Ahora, vamos al segundo párrafo, que esto sí es lo importante. ¿Qué pasa con la evolución de estos niños? En general suelen tener menor desarrollo del juego simbólico y esto está directamente relacionado con el desarrollo del pensamiento. Tienen 7 veces más probabilidades de tener menos habilidades sociales y esto está relacionado con el nivel pragmático del lenguaje y con el uso que yo hago de este lenguaje. Y en general, los niños hablantes tardíos o que son diagnosticados como hablantes tardíos a los 2 años persisten con sus dificultades alrededor del 40% de ellos hasta los 4 años. Entonces, si yo detecto un hablante tardío a los 2 años, no vamos a esperar, como en la vieja escuela, hasta los 3, hasta los 4, porque esto persiste y persiste no solamente a nivel del lenguaje, sino de habilidades sociales y de juego simbólico, donde ya entran en juego otras funciones que son, a mi criterio, no negociables, digo yo. Porque un niño que no habla claramente puede, y vamos a suponer un trastorno del lenguaje expresivo severo,
puede compensar esto con mucha tecnología asistiva, con pictogramas, con la tablet, con el WhatsApp. Pero un niño que no desarrolla pensamiento no puede compensar su déficit intelectual con nada. Entonces, entre lenguaje expresivo y pensamiento, el pensamiento es lo principal, lo no negociable. Entonces, por esto la importancia del juego simbólico y de la pragmática en la evolución de estos niños diagnosticados o identificados con retraso simple del lenguaje en la primera edad, en las edades tempranas. Nos ocurre con los trastornos específicos del lenguaje. Vamos al segundo párrafo. Afortunadamente ya empiezan a haber estudios longitudinales de los trastornos del desarrollo del lenguaje, donde si bien la evolución a la intervención y al tratamiento fue muy favorable, y los cuadros varían y se modifican con el tiempo, 1/3 de la muestra estudiada a los 10 años del diagnóstico mostraban indicios de discapacidad intelectual, y el 24% de los niños diagnosticados tempranamente con trastorno específico del lenguaje reunían criterios para el trastorno del espectro autista. ¿Esto qué quiere decir? Que perdieron habilidades sociales por un diagnóstico inicial de trastorno del lenguaje. Con lo cual, el diagnóstico, la detección temprana y oportuna y sostenida en el tiempo es muy importante, porque no se trata únicamente de que el niño pueda hablar claramente, sino de que pueda hacer con ese lenguaje herramienta para el desarrollo del pensamiento y herramienta para el desarrollo social, que es en definitiva para lo que queremos a este niño o a esta persona funcionando, ¿no? Pensante e integrado en la sociedad. Yo les digo a mis alumnos que no lo queremos para el test, lo queremos para afuera del consultorio. Bien, y entonces, en el caos vive la hermosura, así se llama esta obra, que me pareció muy preciosa. ¿Qué hacemos a partir de esto? Lo primero, y acá tenemos que trabajar fuertemente en equipo, detectar estos signos en la comunicación y el lenguaje, la detección, la señal de alerta, la derivación, el sostén. Carola sabe mucho. Muchas veces yo estoy trabajando con estos papás, lo vi 2 veces, 3 veces, ya van desde el año pasado que les vengo diciendo que hagan una consulta, ¿no? Insistir en esto para la detección temprana. La identificación que ya nos corresponde a los especialistas del lenguaje, ¿de qué? De cuál es el proceso o cómo es este proceso que está haciendo este niño que lleva esta construcción atípica del lenguaje. ¿Cuál de todos esos factores que vimos en esta filmina con todos los circulitos es el que está interfiriendo primariamente en este momento de este niño y esta familia? Y llegar a un diagnóstico que, para hacer esta distinción diagnóstica entre retraso, particularidad individual y trastorno, necesitamos el paso del tiempo, necesitamos la intervención, las indicaciones y ver la respuesta de este niño, ¿no? Entonces, detectar, identificar, intervenir. Los fonoaudiólogos, afortunadamente, a partir de una mirada mucho más global que el output, que el habla, podemos hacer intervención desde muchas maneras. Muchas veces las intervenciones son indicando que menos tablet, más plaza, más hábitos, más rutina, menos mamadera, más comida sólida, menos blanda, que coma sol, indicando a la familia, sin intervenir con el niño, algunos hábitos comunicativos y cotidianos de la vida diaria que lo ponen a este niño en un lugar de niño y lo sacan del lugar del bebé. Controlar, a veces no necesitamos entrar en un proceso terapéutico, sino ir haciendo controles mensuales, bimestrales o semestrales de cómo va evolucionando este niño. A veces necesitamos estimular, sí, en un trabajo con el niño, muchas veces con los papás adentro también, y empiezan a mirar cosas que el chico puede hacer a partir de lo que uno propone, que no es más que el mismo intercambio que podríamos tener con otro niño de desarrollo típico, reforzado. Es como hacer un zoom, como abrir la lupa al niño, reforzando el lenguaje natural para que él pueda activar estos mecanismos propios del aprendizaje del lenguaje que todos tenemos.
Y en algunas otras ocasiones sí tenemos que rehabilitar, que es, bueno, reorganizar o generar el aprendizaje del lenguaje por caminos no naturales o no los espontáneos, ¿sí? Y luego de esta intervención sí tenemos el control de la evolución y el control de la funcionalidad, que es lo que veíamos en estos conceptos o las consecuencias del retraso y del trastorno específico del lenguaje a largo plazo. ¿Cuál es la ventaja o cuál es la alegría en este caos? La neuroplasticidad, porque estamos hablando de niños muy pequeños que han podido modificar el lenguaje que han aprendido a partir de un contexto social necesario y obligatoriamente modificado, pero que también está descrito en los trabajos científicos que en muy poco tiempo, 3 meses, pueden modificar y reaprender positivamente esquemas de comunicación y del lenguaje. Yo tengo pacientes que evalúo y cuando vuelven la siguiente semana, los papás me dicen, ay, pero no sabes, empezó a hablar, empezó a nombrar, empezó a hacer tal cosa. Y yo lo digo por ahí con una sonrisa, sí, parece magia, esto es cosa de magia, pero en realidad no es cosa de magia, es cosa de desbloquear o reactivar estos mecanismos de aprendizaje del lenguaje. Eso es lo primero que vimos, el lenguaje se aprende en un contexto donde se me habla en este idioma. Activar esos mecanismos y el niño rápidamente toma y puede hacer un aprendizaje más saludable y organizar el lenguaje de manera más saludable, ¿sí? Entonces, detección temprana, adecuada en evaluación, diagnósticos y objetivos. No todos los síntomas del lenguaje son un trastorno y ameritan un certificado de discapacidad. Algunos sí, otros no. La intervención tiene que ser intensiva y esto no significa que el niño debe venir 5 veces por semana. Intensiva quiere decir que le vamos a dar a través del niño, de la familia, de las maestras, de la guardería, ajustar los contextos comunicativos para que este niño pueda reaprender rápidamente una manera más eficiente de comunicarse y de desarrollar lenguaje. Este ítem me parece muy importante. La intervención tiene que ser protectora de la capacidad y del deseo de comunicarse. Yo no puedo aislar a un niño en esto, aislar comunicativamente a un niño en esto de que hasta que no me lo pidas, yo no te lo doy. Y si no te lo pido, no te lo digo en palabras, mamá y papá, es porque no puedo. Entonces, no podemos cortar la comunicación para pedir lenguaje, que es un instrumento de la comunicación. Son muy pocos casos y muy pocos momentos donde esta restricción es eficiente. Nosotros tenemos que dar tranquilidad al niño, calmar la ansiedad, asegurándole una comunicación eficiente para que a partir de allí aparezca el lenguaje mucho más tranquilo, ¿sí? Por esto la comunicación aumentativa, ¿no? Y la inclusión de padres, cuidadores y maestros en esta detección e intervención. Y sí tener como meta en esta intervención promover el desarrollo general de este niño, lo social, lo cognitivo y lo educativo. Vuelvo a esto, no es intervenir para el test, para que el test me dé valores estándares, que los necesito, sino es intervenir para que este niño pueda desarrollar lenguaje y moverse en todos estos contextos para los cuales lo queremos, en donde los queremos, sanos. Bien, ¿preguntas? No sé el tiempo. Yo no vi el reloj, lo estoy viendo ahora. Los escucho. Bueno, primero, Laura, agradecerte porque realmente impecable la enseñanza y todo, súper, súper interesante. Y bueno, siempre nos encontramos, ¿no es cierto?, en esta encrucijada cuando no sabemos estos 6 meses de los cuales vos hablabas. Creo que a nosotros a veces se nos hacen largos o bueno, nos preocupan, pero bueno, creo que es claro todo lo que has ido contando y iremos viendo cómo van evolucionando también con la relativa normalidad con la cual tenemos ahora, ¿no?
creo que nos acompañan, te lo decía al comienzo, creo que algunos docentes dando vuelta, que me parece súper interesante que estuvieran, porque creo también que son pilares junto con nosotros, quienes ven a los niños todos los días, y muchas veces son los que activan el nivel de alerta o de alarma. Así que bueno, gracias por la presencia. Sí, seguro. Bueno. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Bueno, espero poder responderla. Ante todo, no, por supuesto. Ante todo, muy agradecido, fue muy clara su intervención y aparte, Carol eligió un tema que realmente se nos pasa a veces de largo ante otras emergencias, ¿no? El tema de la relación entre lenguaje y conducta. Muchas veces lo que preocupa es la conducta, porque el chico que no se expresa no puede comunicar, a veces más que entender, entiende. Usando mi léxico anterior diría una disfasia expresiva, más que una disfasia comprensiva, tiene mayores problemas de conducta, seriamente por extroversión, ¿no? Ese es un tema que me preocupa. El otro, la relación que puede tener esto con algunos trastornos dentro del campo de las dislexias de evolución, ¿no? Y por último, ver la pantalla, ¿qué más afectó en el desarrollo de las cualidades comunicativas del chico? ¿En qué área de las que usted ha mencionado cree que más puede haber impactado la pantalla? Uy, bueno, 3 grandes temas, más que 3 preguntas, son 3 grandes temas, doctor. En relación a la conducta y el déficit del lenguaje, muchas veces, y afortunadamente, los papás se preocupan más por las dificultades de conducta que por el modo de comunicación de sus hijos, y es esto lo que los trae. Nosotros tomamos todo lo que los traiga los papás nos viene bien, y desde allí empezamos a intervenir. Está descrita las dificultades conductuales, las rabietas, la rabieta injustificada, porque esto es lo que más llama la atención. Yo no entiendo por qué hizo tremendo escándalo, ¿no? Y en realidad el tremendo escándalo tiene que ver con esta dificultad de comunicación que puede ser comprensiva y puede ser expresiva también, en donde este primer circuito de emisor y receptor no es fluido, y donde el niño o necesita más tiempo para organizar lo que va a decir, tiempo que no tenemos en nuestra sociedad porque no paramos a detenernos, a mirar al niño, a que organice su mensaje y que nos diga cómo pueda decirnos, ¿sí? Y entonces, a esto me refería yo cuando decía proteger la comunicación y el deseo de comunicarse. Lo primero que tenemos que hacer es intervenir para que estos baches o esta situación de incomunicación se reduzcan. Acá ocurren 2 cosas muy claras: mejora la conducta y disminuye la ansiedad de los chicos, porque saben que pueden ser entendidos. El recurso que yo más uso es la comunicación aumentativa, los pictogramas, unas imágenes que son dibujos con valor de palabra, que los chicos toman rapidísimamente y dejan rapidísimamente, porque ni bien aparece la palabra, calmamos la situación de incomunicación, están completamente disponibles emocional y cognitivamente para aprender esto que por algún motivo no estaba aprendiendo, o sea, que es el lenguaje, y en cuanto aparece la palabra, la cartilla con pictogramas desaparece, y es lógico, ¿no? Pero sí, es muy frecuente y completamente descripto. Es más, a mí me preocupa más el niño, que a pesar de las dificultades de comunicación no hace berrinche o no tiene trastornos de conducta, porque ese niño tiene menos posibilidades de ser mirado y atendido en su necesidad comunicativa, ¿no? Desde una inhibición. Con respecto a las dislexias, nosotros llegamos acá en la descripción de los indicadores de riesgos hasta los 5 o 6 años. El lenguaje, además de ir incorporando o construyendo complejidad en la forma y en el contenido, entre los 5 años y los 6 años aparece esta función, junto con el desarrollo del pensamiento, de metaanálisis, lo metalingüístico, de poder analizar mi propio lenguaje. Solo puedo acceder a eso si tengo los niveles
de procesamiento del lenguaje con un desarrollo óptimo, es decir, un buen nivel semántico, un buen nivel sintáctico, un desarrollo fonológico casi completo, me pueden faltar 1 o 2, un desarrollo sintáctico y léxico completo. Solo con todo eso puedo volverme a mirar y analizar mi propio lenguaje, que es lo que necesita el niño como aporte lingüístico. También necesita un aporte visoespacial y constructivo, pero como aporte lingüístico, el análisis metalingüístico para aprender la lectura y escritura, sobre todo en nuestro idioma, que es transparente. Hay un fonema y un grafema, un sonido y una letra. Muchas veces encontramos que el niño viene a consulta, que nunca tuvo un desarrollo del lenguaje brillante, pero nunca preocupó a los papás, y viene a la consulta a final de primer grado o a principio de segundo grado, cuando el aprendizaje de la lectura y escritura no está siendo el esperado, ¿no? También nos pasa en pandemia que se perdieron la sala de 5 porque desde la virtualidad fue muy difícil hacerla. Y es esta la principal relación lingüística. Y en relación a las pantallas, yo creo que las pantallas, bueno, fueron la salvación en muchas situaciones porque evitaron que muchas mamás colapsáramos, porque fue una realidad también, pero por otro lado fueron muy dañinas. La pantalla en sí misma no es el problema, creo que el problema es que mucha pantalla me quitó de la experiencia social del otro. Y no es lo mismo la pantalla del celular, que la tengo a 30 centímetros, de la tablet, que la tengo a 30 centímetros, y nada interfiere entre la pantalla y mi cara, que la pantalla del televisor, que la tengo a 3 metros, y que además tengo, como nos pasaba a nosotros cuando éramos chicos, que compartir o pelear o decidir entre todos qué serie o qué íbamos a ver, ¿no? Esta pantalla individual, sin interferencias, sin límites, porque el Internet nos permite todo el tiempo algo más y repetir, es la que ha generado mucha atrofia de estas habilidades comunicativas que generan y permiten el aprendizaje del lenguaje. Mucha intolerancia a la frustración, porque hay papás que se describen incapaces de quitarle la tablet a sus hijos, y la única manera que pueden hacerlo es negociando con otro premio mayor, ¿sí? Así de terrible lo digo, pero mucha intolerancia a la frustración porque el dispositivo toco y responde, toco y responde, toco y responde, y la vida real no es así. No es toco y respondo, y entonces aparece mucho de esto. Y aparece una disminución en la calidad del juego simbólico. Antes, con 2 o 3 maderas y en el patio de casa, teníamos que generar, o los chicos generaban, una serie de esquemas y de juegos a partir de unos pocos objetos y su imaginación. Y entonces la función simbólica aparecía, la función de construcción aparecía, la exploración de un mundo con olores, texturas, formas, sensaciones diferentes, era la motivación. La pantalla me pone en esta comunicación en un rol muy pasivo. Yo solo miro, toco, pero es mínima la interacción que tengo con la pantalla. Entonces, creo que esto también ha empezado a afectar desde mi humilde opinión, doctor. Ahora hay 2 preguntas en el chat que te voy a pedir una respuesta así sintética en función del horario y algunas otras preguntas. Uno plantea, vos hablaste la situación de sacarlo de la condición de bebé, del estado de bebé, y trasladarlo a un escalón superador. Entonces, ¿cuáles serían algunos tips de recomendación que uno pudiera darle a los papás a ese respecto? Y el otro tema es la indicación de jardín maternal, de centro de cuidado infantil, para estímulo del lenguaje también en bebés. Sí, en relación a lo primero, no es ninguna cosa nueva.
tiene que ver con dejar el uso de la mamadera, con ocupar su cama y dejar la cama de los papás, con tener un horario para comer, con comer en la mesa y no deambulando por toda la casa, con tener un horario para dormir, con los hábitos de higiene ordenados en el tiempo. Todo esto pone al niño en un lugar de niño y no en un lugar de bebé, ¿no? Dejar el chupete, dejar la mamadera, bueno, todo este tipo de cosas que no son nada nuevo, pero que se ve con mucha frecuencia que las familias no pueden transitar o dar estos pasos, ¿no? Cuando uno dice, usted quiere que hable como niño, pero duerme como bebé, esto es confuso para su hijo. Entonces, bueno, ahí hay una reacción. Y con respecto a las guarderías, sí son un lugar de socialización muy importante, a veces por cuestiones de contagios y de salud, en pocas ocasiones son contraindicadas. En general, creo que hay que tener un criterio para buscar una guardería que sea contenedora y que permita toda la experiencia social y sensorial que necesita el niño, ¿no? Cuando buscamos guardería no vamos a buscar un espacio donde el niño aprenda inglés, colores, números o lo que fuere, sino donde el niño pueda ser niño, ¿no? Que es esto, vincularme con el otro, tirar la pelota, tocar la tierra, y todo esto que forma parte de la experiencia inicial. No me quiero Está muy bien. prolongar. Bueno, y otra cosa, digamos, como desde el punto de vista de nuestro rol pediátrico, respecto de a veces las indicaciones iniciales que uno realiza en el seguimiento del neurodesarrollo, ¿no? Que sería puntualmente esta la cuestión, ¿no es cierto? Y que no sea por una consulta, digamos, derivado del interés de los padres, sino también como una pauta de detección desde el punto de vista de atención primaria de la salud por parte de los pediatras, ¿no? Y en ese sentido, lo cual hay una realidad, la cual no muchas veces se indaga, que es cuánto se le lee y cuánto se le canta a los niños, ¿no? En el sentido de que la lectura compartida es un motor muy fuerte, muy poderoso para el desarrollo del lenguaje, y el canto también, ¿no? Que sería como una lectura musicalizada que también hace al desarrollo lingüístico y a la prevención de todas estas cuestiones que estamos también charlando en el día de hoy, ¿no? Sí, y yo agregaría, doctor, absolutamente de acuerdo, ¿cuánto se le lee y para qué se le lee? Porque hay algunos papás que leen para que el niño aprenda. Entonces, ¿esto qué es? ¿Esto cómo se llama? Y decime qué es y dónde está. Y esto no es una lectura atravesada por el placer y por el disfrute. Y lo que no está atravesado por el placer y por el disfrute se aprende con mucha más dificultad. Los papás tienen que ser mamás y papás y disfrutar con sus chicos actividades que sean nutritivas para sus hijos, no solamente desde lo orgánico, sino también desde lo lingüístico. Entonces, bueno, simplemente este aporte, ¿no? O se lee todo el libro en inglés, no me interesa los colores, las formas, bueno, para eso falta si no sabe nombrar las comidas preferidas, ¿no? Un segundo, Laura. Sí. Ahí Patri hace una pregunta en la cual a mí también se me pasó por la cabeza porque tengo una disyuntiva interna respecto a la lactancia materna prolongada y si notas algún retraso de estos del lenguaje que venimos viendo, estos retrasos simples, y yo sumaría a cosas que no tengo claras, ¿no? Sumaría esto de la lactancia materna prolongada, esta cuestión de, bueno, de crianza más respetuosa, la cual hoy está en boga, que permite un colecho más prolongado, y bueno, y estas cosas que a veces nos hacen a nosotros, a los pediatras, también estar en un espacio de bisagra donde no sabemos bien si posicionarnos tanto desde lo que era lo más antiguo, en donde están las pautas, los códigos más claros, como decís vos, sentarse en la mesa, no deambular, y estas cosas que van surgiendo ahora que nos despiertan por ahí interés y preguntas, ¿no? Sin tener nada claro ni querer hacer nada. Sí, yo
acuerdo con vos en esto que estamos en una posición de bisagra como sociedad, estamos en una gran bisagra. Si bien antes éramos súper estrictos en algunas cuestiones que no eran tan indispensables, tanta laxitud, un límite tan poco firme o un hábito tan poco construido, tampoco es eficiente, porque en realidad el niño necesita interiorizar límites, y si los límites no están puestos afuera, los hábitos no están puestos afuera, el niño no los puede interiorizar, y estos límites y estos hábitos son constitutivos, son bordes, son ordenadores, son segurizantes. Entonces, en realidad, ni el colecho ni la lactancia materna prolongada en sí mismos son indicadores o causantes directos de un retraso del lenguaje. Cuando además de la lactancia materna prolongada y el colecho prolongado hay una simbiosis mamá-hijo que todavía no se ha diluido a pesar de los 2 años de vida del niño, cuando este colecho implica, además de compartir el mismo espacio, una interdependencia y una necesidad de contacto, como cuando el bebé es bebé, entonces ahí tenemos algo más que la ejecución de un hábito nuevo, lo vamos a poner en estos términos, sino hay una necesidad de que este niño quede en el espacio de bebé, ¿no? Que de alguna manera no le permite crecer. Creo que ese sería el mayor riesgo de esto. En mi experiencia, a ver, muchos niños con la crianza a la antigua o la crianza más flexible actual tienen dificultades y retrasos en el lenguaje. En mi experiencia es indispensable o es el primer paso que se puedan ordenar estos hábitos para que pueda emerger el lenguaje y pueda emerger un modo de vincularse diferente, y simbólicamente este niño puede estar puesto en el lugar de niño. Es muy difícil que se mejore el lenguaje cuando el niño sigue funcionando en este lugar de bebé, ¿no? Más allá de cómo se alimente o dónde duerma. Voy a lo simbólico. Creo, Caro, que estamos en horario de cierre. Ahí alguien preguntaba dónde, Adriana creo que preguntaba dónde lo podía después ver, Mario. Así que cualquier cosa que nos deje el mail. Sí, ahora lo iba a comentar ahora, es la charla, la grabación de esta charla, como habitualmente hacemos en todas las del Comité de Pediatría Ambulatoria, va a ser subida al canal de YouTube de la Sociedad Argentina de Pediatría Córdoba, así que de acá a unos días pueden ingresar directamente a YouTube y marcar Sociedad Argentina de Pediatría Córdoba, y ahí va a estar subida la charla y pueden ver también los otros ateneos virtuales que hemos realizado en los últimos 2 años, que está todo subido a nuestro canal de YouTube institucional. Bien. Bueno, agradecerle, Laura, porque realmente impecable la charla. Gracias. Muchas Humilde gracias. aporte. Sí, muchas gracias. Realmente ha sido muy claro los conceptos, y bueno, nos refuerza a los pediatras también la actitud de búsqueda, de detección. Uno habitualmente maneja en la evaluación del neurodesarrollo de los chicos la sensibilidad, la motricidad fina, la motricidad gruesa, el lenguaje y el desarrollo social, ¿no? Como una mirada integradora, y bueno, realmente nos pone de cara a la problemática, digamos, del lenguaje, entender que es un hecho más abarcativo y no solo limitado a la cuestión fonológico-semántica, sino también a los contextos vinculares que lo rodean, ¿no es cierto?, a cada chico, y por lo tanto la valoración oportuna siempre permite evitar consecuencias que pueden verse a mediano o largo plazo, ¿no? Así que muchas gracias por tu aporte y por la claridad de tus conceptos. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a todos. Un placer. Gracias, Laura, gracias a todos. Bueno, y nos veremos dentro de 15 días en el próximo Ateneo
de pediatría ambulatoria, que ya los vamos a estar avisando por los distintos medios comunicativos de SAP Córdoba. Perfecto. Perfecto. Chau, chau a todos. Bueno, gracias, chau, chau, buenas tardes. Muchas gracias. Igual.